La palabra sale de paseo. Es una invitación a recorrer en el tiempo y a través de la palabra, la que se fundó como México Tenochtitlan y hoy es la Ciudad de México, que nació en 1325 y que guarda casi 700 años de historia. Acompáñanos. La Catedral de la Ciudad de México abre sus puertas a la Plaza de la Constitución, misma que los residentes llamamos Zócalo. La parte posterior da a la calle de Guatemala, en cuyo número 18 se asienta el Centro Cultural de España en México, que es la sede del grupo Palabras Compartidas, al cual me enorgullezco de pertenecer. En el año 2007, en los sótanos de esta construcción encontraron los vestigios de ruinas prehispánicas. Primero apareció una pequeña banqueta, después un escalón, y estaban descubriendo el Calmecac. Calmecac viene del náhuatl cali, casa, y mecac, cordón o hilera. Y el Calmecac era la escuela de los nobles Opipiltin en la Gran Tenochtitlan. El Calmecac, al igual que el Telpochcali o Escuela del Pueblo, eran además de escuelas, templos. Cuando un noble tenía un hijo, lo llevaban a inscribir al Calmecac en calidad de sacerdote y regresaban a casa. Cuando la criatura tenía 10 o 12 años, lo llevaban de regreso y hacía ya vida monacal en el Calmecac, donde permanecía hasta que contraía matrimonio. Como estaban preparándolos allí para dirigir a este gran valle, entonces les daban materias como religión, historia, pintura, música, derecho, astrología y poesía. Cuando los españoles
llegaron a la ciudad, a lo que era entonces la Gran Tenochtitlan, se impresionaron con la ciudad y trataron de ocultarla, así que empezaron a construir sobre ella. La primera calle que construyeron se llamó en el año 1524 la calle de los Bergantines. El nombre viene del hecho de que ahí estaba la primera construcción que se hizo y que servía como fortaleza a los 13 bergantines con los que tomaron la Gran Tenochtitlan. Esta calle actualmente, ya no en la Gran Tenochtitlan, sino en la Ciudad de México, es la calle de Guatemala. Ernesto escuchó de la boca de su abuelo: te voy a llevar a un lugar donde estuvo sentado el mismísimo Pancho Villa y donde disparó un tiro. ¿Y cómo sabes que ahí disparó un tiro, abuelo? Es que ahí todavía está el tiro. Es uno de los mayores trofeos que honran ese lugar. Venían caminando del Palacio de Bellas Artes. Habían pasado ya el edificio principal del Banco de México. En la calle de 5 de Mayo, poco antes de llegar a la esquina con Filomeno Mata, entraron al bar La Ópera. Ernesto exclamó: esta sí que es una cantina de verdad, como la de las películas. De fondo se escuchaba el murmullo de la gente y el inconfundible sonido del salterio. El abuelo contestó: exactamente, aunque este lugar comenzó como una confitería con salón de té. Pero sentémonos en estos fabulosos gabinetes de madera de nogal aterciopelado. No podían dejar de admirar lo bello y pintoresco que era el lugar. La decoración tenía un marcado estilo francés. Muebles de madera, lunas biseladas y una barra con su contrabarra única en el mundo. Los techos eran muy altos, estilo barroco, y estaban bañados en hoja de oro. Un deleite ver aquel lugar. Este lugar lo fundaron 2 hermanas francesas de apellido Bonlayu en 1876. No fue este edificio donde comenzaron, sino en el que ahora es la Torre Latinoamericana. Y fue hasta 1895 cuando se cambiaron aquí. Le pusieron bar La Ópera porque su clientela era la gente que salía del Teatro Nacional después de presenciar alguna ópera. De ahí el nombre. Aquí venían Porfirio Díaz con su esposa Carmelita, políticos y secretarios de Estado. Ernesto se dio cuenta de que varios turistas habían entrado al lugar para tomar algunas fotografías. Alcanzó a escuchar: allá, ese es el balazo de Francisco Villa. Logró distinguir el agujero del balazo en el techo, arriba de la mesa número 5. Dicen que Villa solo vino a la Ciudad de México 2 veces, y en una de ellas visitó este bar. En la mesa que se encuentra a su lado, estaban ya muy ebrios y a punto de pelearse. Villa desenfundó su pistola e hizo un agujero en el techo para llamar su atención y hacer notar su presencia. ¡Viva, viva, viva Villa! Él sí fue un héroe de la Revolución Mexicana. Antes de retirarse, Ernesto y su abuelo pidieron al trío les cantara una canción. La historia que voy a contarles sucedió en el número 3 de la Puerta Falsa de Santo Domingo, ahora número 100 de la calle del Perú. Ahí vivía un eclesiástico con una mujer mala. Vivían como marido y mujer. Tenía un amigo que era un herrero, vivía cerca también de ahí.
Y ese amigo siempre le decía, por favor, deje esa mala mujer, deje esa mala vida, no está bien. Pero el eclesiástico ignoraba todos los consejos. Una noche, en que el herrero ya estaba dormido, llegaron a tocar a su puerta fuerte, muy fuerte. El herrero inmediatamente se levantó, tomó un palo pensando que podrían ser unos bandidos y fue a abrir la puerta. Pero se encontró ahí con dos negros que llevaban jalando una mula y un recado de su compadre el clérigo. Ahí le pedía que errara la mula porque mañana muy temprano saldría de viaje al santuario de la Virgen de Guadalupe. El herrero tomó sus herramientas y erró a la mula. Cuando terminó se lo entregó a los negros y los negros se fueron caminando por la calle jalando la mula y al mismo tiempo dándole de golpes. El herrero les pidió que no hicieran eso y estos ni voltearon a verlo. Al otro día, muy temprano, el herrero se presentó en casa del clérigo. Compadre, vengo a ver cómo que te vas de viaje. Pues no me voy de viaje, le dijo el eclesiástico. Te jugaron una broma, todo eso que me cuentas es una broma. El clérigo inmediatamente quiso contarle a su mujer, la movió, la llamó y la mujer no se movió, estaba muerta. Los dos amigos se espantaron muchísimo y pensaron, esos dos negros vienen del mismísimo infierno. Inmediatamente mandaron a llamar al párroco de la iglesia de Santa Catarina, el cual llegó con otro religioso, carmelita, y también llegó José Vidal a ser testigo de lo que había sucedido. Decidieron que harían un hoyo en la casa, inhumarían a la mujer ahí y no dirían nada. Al moverla, se encontraron con que la mujer exactamente tenía las cerraduras, 2 en la mano y 2 en los pies, con el freno en la boca y el cuerpo lleno de golpes. Desaparecieron el herrero y el clérigo. Nunca más se supo nada de ellos. Que Dios los tenga en su santa gloria. Te invito a conocer la historia de más de 4 siglos del predio que hoy ocupa el Palacio de Bellas Artes. Cuentan los cronistas de la Ciudad de México que en la segunda mitad del siglo XVI estas tierras se encontraban fuera de la traza de la capital. Le fueron entregadas al conquistador Peralta como pago por sus servicios. Él construyó ahí su casa, la cual heredaría a su hija, doña Catalina de Peralta, quien al enviudar del regidor, don Agustín Villanueva Cervantes, y no tener descendencia, sintió el impulso tan característico de la época de ceder su fortuna y su casa para establecer un convento, solicitando únicamente ser la primera novicia del lugar. Así que en 1601 se fundó el convento con el nombre de Santa Isabel. Después de más de 2 siglos, en 1861, con las leyes de reforma, el convento fue fraccionado para su venta y una parte de él se convirtió en una fábrica de sedas. Con la llegada del porfiriato, el gobierno compró estas propiedades para demoler los inmuebles, incluyendo los restos del convento, y destinarlos a la construcción de la nueva ubicación del Teatro Nacional, que en ese entonces estaba situado en la calle de Vergara, hoy Bolívar, haciendo esquina con la calle 5 de Mayo. Ya en 1904, por mandato de Porfirio Díaz, el arquitecto italiano Adamo Moari inició la construcción y al abrir los hondos cimientos encontró enterrados los muros del primitivo convento y el sepulcro de doña Catalina. 3 décadas después, en 1934, el arquitecto Federico Mariscal concluye por fin la obra majestuosa que sería el Palacio de Bellas Artes. Sigan escuchando porque en 1993 continúan los hallazgos, ya que al construir el estacionamiento subterráneo emergieron piezas de cerámica, restos de cuartos, patios, pasillos y la fuente del siglo XVII
de lo que fuera el viejo convento de Santa Isabel. Con ello concluyo la historia de lo que ayer fue convento y hoy es un palacio. Más allá del centro SCOP, el hospital que no fue. Durante el sexenio de Miguel Alemán, como parte del afán gubernamental por modernizar el país a base de grandes obras urbanísticas, se proyectó la construcción de un nuevo complejo hospitalario en los terrenos de la Nobel Colonia Narvarte, el hospital de zona número 2 del Seguro Social, homólogo al actual Centro Médico La Raza, también iniciado en este periodo. Estaba destinado a convertirse en el centro neurálgico de la atención médica para la zona centro-sur de la Ciudad de México. El advenimiento del cambio de gobierno trajo consigo la cancelación del proyecto, el cese de las obras y el abandono de sus estructuras inconclusas por cerca de 2 años. A la postre, el arquitecto Carlos Lazo, ya como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, aprovecharía los remanentes de aquel proyecto para la edificación de un ambicioso complejo administrativo habitacional que terminaría por convertirse en la obra de infraestructura más importante del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines y en una de las joyas artísticas más importantes del México moderno, el Centro SCOP. Hoy les hablaré de un edificio imponente por su belleza arquitectónica, la Casa Booker, que data de la época del presidente Porfirio Díaz, quien la inauguró el 3 de julio de 1900. Era la ferretería más grande de la ciudad y el momento culminante de la moderna arquitectura mexicana. Su estructura es de acero y hierro prefabricado en Filadelfia. Se trajo mármol y granito de Italia, el cemento de Alemania. La fachada es de cantera color perla de Pachuca. Tiene aplicaciones en bronce, un torreón en la esquina y se construyó en 14 meses. Una de sus rarezas consiste en que el edificio fue diseñado en Estados Unidos por los arquitectos Teodoro de Lemos y Auguste Corbes, que en Nueva York habían construido edificios similares, por lo cual le instalaron vidrios dobles traídos de Bélgica y un gran sistema de calefacción innecesarios para el clima de la Ciudad de México. Estuvo a cargo de la construcción el arquitecto mexicano Gonzalo Garita, quien también tuvo el encargo del espléndido edificio de Correos. Debido al incendio de 1975, el edificio sufrió algunos cambios, pero conserva su altiva presencia en la esquina de Isabel la Católica y 16 de septiembre, en el centro histórico de la Ciudad de México. Cabe señalar que sigue funcionando como ferretería de gran prestigio. El siglo XX llegaba a la Ciudad de México, con grandes construcciones en medio de un torbellino de especulación inmobiliaria. Se construían las casas de los nuevos colonos, el imán de los grandes capitales extranjeros. Al inaugurar Porfirio Díaz la Casa Booker, el mensaje fue claro. La modernidad está hoy en estas vastas zonas en construcción.
Esa fue la empresa en la que se empeñó el gobierno, el llamado de la Ciudad Luz, que hechizó a los hombres de don Porfirio. Convento y Capilla de la Concepción Cuepó. Ubicado en Belisario Domínguez, número 5, Centro Histórico. El convento de monjas más antiguo de México se fundó en 1540 por Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México. Estuvo conformado por varios edificios, el noviciado, el edificio principal del convento y el templo. Fue el convento de monjas más amplio, llegó a contar con 21,000 metros cuadrados. Cuenta la leyenda que durante la colonia vivió una mujer llamada doña María Gil, quien estaba profundamente enamorada de don Urrutia. Sin embargo, los hermanos de la muchacha se oponían a la relación, por lo que convencieron al pretendiente de irse a vivir a Veracruz. De la decepción, doña María se hizo monja en ese convento, pero por el dolor se ahorcó en un árbol de durazno del recinto. Se dice que su silueta se les aparecía a las monjas enclaustradas. La capilla de la Concepción Cuepopan estuvo ubicada frente al convento. El arquitecto Federico Mariscal la consideró una capilla única. De acuerdo con una antigua descripción, consta de 6 sencillas pilastras que flanquean el vano de entrada. En la clave del arco sobresale una imagen de San Francisco. En la hornacina está Cristo con la cruz a cuestas y más arriba el monograma de María. Dedicada a Santa Lucía, la capilla se quedó sin culto y en estado de abandono desde fines del siglo XVIII. Según José María Marroquí, las puertas solo se abrían para colocar de cuando en cuando algunas velas. Al promulgarse las leyes de reforma, fue vendida a particulares y así pasó de mano en mano hasta que el ayuntamiento la adquirió en 6,000 pesos para destinarla a depósito de cadáveres, de indigentes y enfermos. Los cuerpos de estos eran recogidos por la gaveta, un tranvía que los trasladaba a la fosa común del Panteón de Dolores. En 1897, queriendo borrar el triste destino de la capilla, algunos vecinos pidieron su demolición. En la actualidad ha sido restaurada y habilitada como biblioteca dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Tomado de 200 lugares imprescindibles del centro histórico por Héctor Mauleón y Rafael Pérez Gallo. Calle Arcos de Belén. En esta calle existía una hermosa vecindad de 3 grandes patios. Allí me tocó la suerte de vivir junto a mis padres y mi hermana. En esa misma acera, en la esquina de Doctor Bertis, está la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, o Merceditas, como la llaman cariñosamente. Dicen que es una santa muy milagrosa y protectora. Además, todos los días 1 de mes asisten los feligreses a escuchar misa de la Divina Providencia. El grupo que habitaba tal vecindad era muy numeroso y dicen que en un grupo así no falta el prietito del arroz. Sin embargo, aquí todo conflicto se resolvía por la vía de la paz. Corría el año de 1957 y en la madrugada del 28 de julio a las 2:40 de la mañana, un terrible movimiento telúrico despertó a todo el vecindario. Mis padres, muy alarmados, nos tomaron a mi hermana y a mí en brazos y nos llevaron al centro del patio, donde ya se encontraban algunos vecinos y los demás se nos incorporaron poco a poco. Nadie reparó en la ropa que portaba, ya que algunos salían en ropa de dormir, pero hubo quien salía en
en paños menores. La magnitud del terremoto fue de 7.7 grados. Su epicentro se localizó muy cerca de las costas de Guerrero y su duración 90 largos segundos que nos parecieron una eternidad. En el momento solo nos hincamos y muy devotamente pronunciamos la oración de la Magnífica. El ángel de la independencia cayó por la magnitud del movimiento y la vecindad pues era muy vieja y los daños fueron irreparables, por lo cual los dueños, muy consternados, informaron a los inquilinos que debían vender para evitar una catástrofe mayor. Así lo hicieron y allí se edificó lo que hoy conocemos como registro civil. Larga, variada, hermosa, la calle de Donceles no es solo la de las librerías de viejo y las tiendas de artículos fotográficos. No es solo la del Colegio Nacional, el viejo edificio de la Academia de la Lengua, la antigua Cámara de Diputados y el esplendoroso Teatro de la Ciudad. Donceles es también la calle del primer hospital para mujeres dementes, el del Divino Salvador. La calle en que el barroco alcanzó su culminación en el inigualable Templo de la Enseñanza. Pero en el viejo centro, Donceles, sobre todo, es una de las calles con más rancio sabor virreinal. Ya estaba ahí en 1524, cuando llegaron a vivir en ella, para sembrarla de palacios, a algunas de las familias más adineradas de la ciudad. Aún se investiga si su nombre procede de los juniors novohispanos que la habitaron o bien de los alumnos del antiguo y noble Colegio de Cristo. En 1612 muere el acaudalado Cristóbal Vargas Valdés. Dispone que una parte de su fortuna sea destinada a la fundación de un colegio en que egresen sacerdotes y personas doctoradas, de mucho servicio y provecho para Dios nuestro Señor. Así, con una portada ricamente labrada que lo convierte en uno de los edificios más bellos de la calle. El Colegio de Cristo abre sus puertas con una dotación de becas para 12 colegiales pobres y un rector. Los 60,000 pesos legados por Vargas se agotan con el tiempo. En 1754, para impedir su cierre, el colegio es tomado por los jesuitas. Quedará en manos de esta congregación hasta la entrada de las leyes de reforma. El edificio se convierte entonces en vecindad y despacho para abogados. En 1972, Arturo Rimstein filmará aquí El Castillo de la Pureza. El inmueble es arrancado de las ruinas tras los sismos de 1985. 2 años más tarde se le convierte en el Museo de la Caricatura. Su ambiente sigue siendo el de una casa virreinal. El pasillo negro del Hotel Montecarlo, de Valentín Chantaca González. El Hotel Montecarlo, ubicado en el número 69 de la calle Uruguay, abrió sus puertas a mediados del siglo pasado. Desde entonces ha sido anfitrión de tertulias artísticas y reuniones célebres. También ha albergado figuras emblemáticas de las bellas artes y los círculos científicos más reconocidos del país. Eso es lo que cuentan los allegados y vecinos. Desde entonces,
los tiempos han cambiado. Ahora son los turistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes ocupan las habitaciones de este recinto consagrado a la comodidad y al descanso. Sin embargo, tiene una historia que no se olvida con facilidad. Una ocurrencia tan peculiar que ha sobrevivido a lo largo de los años, junto a los ladrillos y el polvo. Es la leyenda del pasillo negro, la anécdota del corredor interminable. De acuerdo con ciertos huéspedes y uno que otro peatón, hay un fenómeno que ocurre de vez en cuando en el Hotel Monte Carlo. Dicen que si caminas por la banqueta frente al hotel a determinada hora de una fecha aleatoria, encontrarás las puertas abiertas en la madrugada. Faltarán escasos momentos para la llegada del amanecer. Una fuerza incomprensible te llamará. Entrarás al pasillo negro y ya no podrás escapar. Sin oponer resistencia, caminarás. Cualquier otro día, la caminata acabaría en cuestión de segundos, tan solo unos metros desde la entrada del hotel hasta la recepción. Pero no en esos instantes de encantamiento. Caminarás y caminarás por el pasillo negro. De pronto, resonarán pasos a tu espalda. Apretarás la marcha. También lo hará la presencia. Algunos dicen que son tacones. Otros aseguran que son pezuñas. Nadie lo sabe con certeza. La caminata terminará cuando te des cuenta de que el otro, el ignoto, ha comenzado a correr. Corre tras de ti, corre entre la oscuridad para alcanzarte. Si tienes suerte, podrás soportar hasta el amanecer sin que te estalle el corazón. Si eres de los afortunados, saldrás por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Inténtalo, si es que quieres averiguarlo. En 1629 sobrevino la tromba que dejó a la Ciudad de México sumergida bajo el agua durante 5 años. En el barrio de la Merced, sin embargo, a unos pasos de la Capilla del Señor de la Humildad, una vecindad construida en los primeros tiempos de la ciudad resistió la inundación. Se localiza en Manzanares 25 y es la única casa del siglo XVI que se mantiene en pie en la Ciudad de México. La casa consta de un patio rodeado por 12 cuartos, que más o menos poseen idénticas dimensiones. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia presumen que perteneció a un comerciante indígena muy acomodado. La casona se halla en la acequia por la que entraban a la ciudad a bordo de canoas y trajineras, y a través de un laberinto de canales, los productos vegetales que aseguraban su supervivencia. El arquitecto restaurador Juan Benito Artigas ha señalado que el inmueble conserva elementos arquitectónicos y materiales constructivos propios del siglo XVI. La disposición del patio, la ausencia de comedor y de un cuarto para la cocina habla, según el arquitecto, de una casa construida en los primeros días de la ciudad. Artigas apunta, como otras referencias inobjetables sobre su antigüedad, los cimientos de tezontle, los rodapiés de piedra, de recinto, y la manera de enmarcar puertas y ventanas mediante un sistema de adarajas. A lo largo de los siglos, la construcción admitió añadidos arquitectónicos
que ocultaron y desfiguraron su verdadera edad. Convertida en populosa vecindad, la casa atravesó los siglos. Fue evacuada hace unos años. Varios techos se habían desplomado y los muros estaban fragmentados. La hierba creció en las habitaciones y en el patio. Hace unos años, el fideicomiso del centro histórico inició su rescate. La única casa del siglo XVI que se conserva en pie es un imprescindible de la Ciudad de México. El día de hoy quiero platicarles acerca de una zona de la ciudad rica en historia, cultura, leyendas y tradiciones. Se trata del barrio universitario, que se inicia en 1910 con la inauguración de la Universidad Nacional de México, a partir de la reagrupación de las escuelas de educación superior que funcionaban en antiguos edificios de gran valor histórico y arquitectónico que se mantienen hasta el día de hoy. El establecimiento de la universidad generó en la nueva comunidad universitaria un profundo sentimiento de pertenencia hacia la zona, basado no solamente en sus escuelas, sino también en su entorno que les permitía realizar actividades culturales y de esparcimiento. Para la juventud de la época, el barrio universitario era un lugar de encuentro y aprendizaje. La vida en el barrio era verdaderamente una vida de barrio. Ahí habitaban estudiantes y maestros en escuelas y vecindades cercanas. Estaba lleno de librerías, bibliotecas, cafés, restaurantes, cines, teatros, talleres y comercios. Esto hacía de la zona una ciudad dentro de la ciudad, al alcance de todos, no solamente de los que iban a tomar o impartir clases, sino de todas las personas que asistían a la Ciudad de México. Algunos de los edificios emblemáticos de la zona son la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso, la Escuela de Jurisprudencia en el Convento de Santa Catarina de Siena, la Escuela de Medicina, paradójicamente, en lo que fuera el Tribunal de la Inquisición, la Escuela de Ingenieros en el Palacio de Minería. A partir de 1954, con la inauguración de Ciudad Universitaria, nuevo campus de la universidad, el viejo barrio universitario vio partir poco a poco a maestros, alumnos, trabajadores, artistas e intelectuales tras varias décadas de intensa actividad en sus plazas, calles, comercios y centros culturales. Hernán Cortés, personaje polémico. ¿Ustedes saben en dónde descansan sus restos? Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano murió en Sevilla en 1547. Su última voluntad fue que lo enterraran en un convento que a costa suya construirían en Coyoacán. El convento no se construyó y en 1566 sus restos fueron traídos a la Ciudad de México y sepultados en Texcoco. En 1629, la osamenta fue llevada al templo de San Francisco y enterrada bajo el altar. En 1790, el virrey Revillagigedo ordenó que los restos pasaran al templo de Jesús de Nazareno, aledaño al Hospital de Jesús, que el propio Cortés había fundado en 1524, y el sitio donde se encontró por vez primera
con Moctezuma. Lucas Alamán los extrajo en secreto en 1823 y los escondió a unos metros, y la nueva ubicación quedó plasmada en una carta, hasta que el erudito Francisco de la Maza la descubrió en 1946. El gobierno de Manuel Ávila Camacho manejó la noticia con discreción. Pocos saben que lo que queda de Cortés descansa en la parte posterior del altar mayor del templo aledaño al Hospital de Jesús, con una placa en que se enmarcan dos fechas: 1485, 1547. Calle República del Salvador, esquina 20 de noviembre. San Ildefonso número 40. En esta casa vivió José Martí en el año de 1894. Cerraba el siglo XIX y la Ciudad de México era la ciudad que Porfirio Díaz imaginó como un hechizo de París. Plateros era un sueño de modernidades desplegado en cafés y teatros. Por esas calles caminaba José Martí, un joven de 23 años que aún no era el gran poeta cubano, consagrado en América Latina como uno de los fundadores del modernismo. Había llegado a México por Veracruz en el año de 1875. Se reunió con sus padres españoles. En la capital del país conoció a Carmen Zayas, su única esposa. Martí fue un gran periodista y corresponsal. Colaboró en la Opinión Nacional de Venezuela, La Nación Argentina y el Partido Liberal de México. Uno de sus temas fue moderno y visionario, el Imperio Norteamericano. Las calles de aquella ciudad por las que camina Martí son las calles de Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, José Juan Tablada, Amado Nervo. Cuentan que en aquellos años se disfrutaba la vida con todo y las adversidades que enfrentaban quienes vivían en la ciudad. Lo sabemos por aquello que censuraban los sacerdotes, los bailes de ritmo sensual, las estampas pornográficas, las novelas eróticas, las comilonas durante las fiestas, las celebraciones cívicas y las borracheras. La vida cotidiana de los pobres era dura, pero tenía intensidad, color y emoción, canto y baile, trago e ingenio. Así cerraba el siglo en la ciudad en la cual vivió José Martí. Actualmente, San Ildefonso número 40, ubicado en el corazón del centro histórico, aloja a la delegación del estado de Tlaxcala. Además, es un restaurante llamado Casa Tlaxcala, donde se puede degustar sabores y olores de la comida tradicional de dicho estado. Su patio típico de la época porfiriana es un bello espacio que te transporta a esa época. Tan lejos y cerca del corazón, la casa de la Malinche. Las piedras hablan. En la calle República de Cuba, número 95, entre Palma y República de Brasil, Colonia Centro, en pleno corazón de nuestra ciudad, habitó Malinali o Malinche en idioma náhuatl. Fue intérprete de Hernán Cortés, mujer y compañera. La indígena Malinche se convirtió en uno de tantos personajes polémicos de la historia de México. Nativa del sureste del Imperio Azteca en el año 1500, hablante de náhuatl y maya, de origen noble, fue vendida como esclava formando parte de las 20 doncellas obsequiadas a Cortés por el señor de Petonchán en Yucatán. Jerónimo Aguilar,
náufrago en América años atrás, es rescatado por Cortés en la península. Conocía la lengua maya y junto a la malinche fue la lengua intermedia e intérprete. El momento culminante de Malintzin fue cuando se sucede el encuentro entre el gran Moctezuma con Hernán Cortés, el 8 de noviembre de 1519. Estamos aquí, cuenta Juan Miralles en su libro La Malinche, ante una de las intervenciones capitales de esta india intérprete. Ella tradujo al maya chontal lo expresado con honor por Moctezuma en náhuatl, idioma del noble azteca, y Jerónimo Aguilar lo vierte al español para que Cortés lo consignara por escrito al emperador, redactada, sin duda alguna, de la forma que mejor convino a sus intereses. En ese encuentro fue abierto el imperio azteca entre las lenguas náhuatl, maya y español. Tal es la importancia de esta mujer, que fue señora de dos mundos, dejando en ambos un rastro imborrable. Este relato puntual nos permite atestiguar cómo la Malinche irrumpe en la historia de la conquista como una mujer ponderada. Logra, mediante su matrimonio con Jaramillo, la legalidad y la economía necesarias para continuar con su vida en matrimonio. Es por esta acción que se concibe en el pensamiento del mexicano el concepto de malinchismo como sinónimo de traición, encontrándose aún en el imaginario cultural desde la llegada de los españoles, hace 5 siglos. La casa que actualmente se encuentra ahí no es la original donde habitó la Malinche con Jaramillo, aunque en el lugar el tiempo refresca la memoria. Pedro de Betancur García nace en las Islas Canarias en 1626. En 1651 arriba a tierras guatemaltecas y en 1658 funda el Hospital de la Congregación de Nuestra Señora de Betlem. Hacia 1674, el arzobispo virrey de la Nueva España, Fray Payo de Rivera, pide la presencia de la congregación y fundación de un hospital para convalecientes en esta ciudad. Para fines del siglo XVIII, la sede de la Ciudad de México destacó por su majestuosidad. El recién erigido convento, construido en la calle de Tacuba por el arquitecto Lorenzo Rodríguez entre 1760 y 1766. Estaba compuesto por un claustro conventual, un noviciado, la zona del hospital y la iglesia. Al exterior, accesorias comerciales, cada una con un nivel de tienda y trastienda en planta baja y 2 habitaciones en un nivel de entresuelo. Las rentas de estas y muchas otras accesorias que circundaban la manzana de betlemitas aportaba fondos complementarios para sufragar en parte los gastos de su misión hospitalaria. La iconografía referente a esta orden religiosa, realizada preferentemente en azulejos, se encuentra presente en muchas partes del edificio. La estrella de Belén, las 3 coronas y la representación de la flor de esquizóchitl. Durante los siglos XIX y XX, el edificio sufrió muchos cambios. En la calle hoy 5 de Mayo se construyó el Teatro de Santa Ana, después llamado Teatro Nacional, donde se cantó por primera vez el himno nacional mexicano. En 1950, el edificio fue declarado monumento histórico. Sin embargo, el hospital y el huerto fueron destruidos y el área que correspondía al convento fue ocupada por negocios, vecindad de rentas congeladas,
y un hotel. Los moradores de la vecindad convirtieron las ventanas en puertas y alteraron con al menos 15 capas de pintura paredes que estaban decoradas con azulejos. El Museo Mide ocupa hoy parte de lo que fuera el convento en la esquina de Tacuba y Bolívar, y hacia el eje central se encuentra el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en la esquina de Tacuba y Filomeno Mata.